señor rector, el doctor Serafino Ortiz, el doctor Romero, que nos está acompañando, secretario de Educación, del doctor Marx, director de materiales educativos de la SEP. Un pequeñito mensaje y luego comenzamos la reunión. En este evento de carácter académico institucional, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Homero Muñoz, secretario de Educación Pública de la entidad, por estar en nuestra universidad e impulsar este proyecto, señor secretario, con un saludo extensivo a la ciudadana gobernadora. Quiero saludar la presencia muy grata en nuestra universidad, pues de quien se ha convertido en el impulsor de la nueva escuela mexicana, don Marx Arriaga. Muchas gracias por el centro de escala en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde luego saludo a quien direcciona de manera extraordinaria este centro de investigación educativa, al doctor Don Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias, doctor Ángel. Y desde luego a la doctora Mariela Jiménez, que es la secretaria académica en este centro de investigación educativa. Quiero decirles que estoy altamente satisfecho y muy contento, porque los convenios interinstitucionales siempre son productivos y constructivos. Hoy tenemos frente a nosotros a un grupo de académicos y académicas que se van a involucrar en este convenio con PRODEC, ¿verdad? Que sin duda se erige a la luz de oferta de formación continua. Se atenderán 650 docentes mediante 2 diplomados y un curso, ambos en modalidad presencial para docentes, ATP, directores en los diferentes niveles de educación básica. También destaco, con la información que me han traído, los diplomados son, uno, el trabajo docente desde la nueva escuela mexicana con una extensión de 120 horas. El segundo diplomado, comunidad y escuela, el trabajo por proyectos, también con una extensión de 120 horas. Y el tercer curso, liderazgo para la escuela, 40 horas. La implementación será del 1 de septiembre al 11 de noviembre de los días viernes y sábados. Yo quiero decirles que en el diálogo que he tenido con don Ángel Díaz Barriga, hemos mirado que nuestro centro de investigación educativa va creciendo en un proceso acelerado y que para mí, como rector de la universidad, genera orgullo y honor que desde la universidad se formen cuadros docentes en la Secretaría de Educación. Y quiero también agradecer la confianza que tiene el secretario de Educación y desde luego el gobierno del Estado, presidido por la ciudadana gobernadora, en confiar en la universidad. Y para quienes están por primera vez en la universidad, tengo información de que algunos vienen de otras entidades, algunas vienen de otras entidades. Les quiero decir que esta es la universidad es la penúltima en su creación. En 1976 se funda la Universidad Autónoma de Tlaxcala el 20 de noviembre y quiero decirles que es una universidad que camina a pasos acelerados, que tenemos hoy presencia en diferentes organizaciones. Solo como galardón de honor les quiero decir que el anterior rector, don Luis Armando González Plasencia, preside hoy en su carácter de secretario ejecutivo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República, ANUYES, ¿verdad? El que les habla, presido la región Centro-Sur, que integra 56 universidades de 7 estados, por un lado. Y por otro lado, seguramente se habrán enterado, y algunos nos acompañaron, estamos destinando el inicio en la revitalización de nuestro nuevo modelo educativo, el modelo humanista integrador basado en capacidades que ayer presentamos públicamente ante la mayoría de los académicos de nuestra universidad y que no me cabe duda será un documento guía para la próxima década. De modo entonces que estamos alegres, estamos contentos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de beneplácito por recibir a las personalidades con quien me siento muy bien acompañado aquí en el presidio. A todos, muchas gracias, buenas tardes y que sea un éxito este convenio y que tengamos pronto resultados. Gracias. Aún la vista, poderlos ver mejor. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, compañeros, compañeras, maestros, maestras. Agradecer infinitamente al rector Serafino Ortiz por su hospitalidad y por la firma de este convenio.
desde luego al doctor Ángel Díaz Barriga, quien ha sido pieza fundamental para lograr este convenio, y a la doctora Adriana Carro. Sin esa conjugación, desde luego la doctora Mariela, no hubiese sido posible. Yo quisiera aquí, frente a mi amigo, compañero de muchas luchas, Marx Arriaga, que nos conocemos desde hace bastante tiempo, que hemos compartido la misma ideología, la misma forma de ver las cosas, y que ahora me da muchísimo gusto que él haya encabezado la producción de estos libros de texto. Hago una pausa para regresar después a la explicación de este convenio, porque ahora que menciono a Marx Arriaga, vale la pena decir que el pasado 10 de agosto nos reunimos en la CONAEDU, que es la Comisión Nacional de Autoridades Educativas en nuestro país, que es presidida por la maestra Leticia Ramírez Amaya, quien es la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, y que le integramos a manera de consejeros las 32 autoridades educativas del país, secretarios, secretarias de educación de todo el país, y que en esa sesión mi compañero y amigo Marx Arriaga hizo la presentación, no la presentación porque de hecho todos hemos colaborado en ellas, sino la explicación integral acerca de esta familia de libros de texto gratuitos. Y en aquella sesión, vale la pena decirlo, un debate, un análisis muy interesante. Estuvo presente desde luego el doctor Ángel Díaz Barriga, y en esa sesión que se revisaron algunos de los elementos y escuchamos con mucho respeto algunas voces críticas de compañeros y compañeras secretarios y secretarias de educación, hicieron distintas puntualizaciones acerca de los contenidos de estos libros de texto gratuito, que desde luego están en una polémica constante. Y es así porque, como dijo Nora Rubalcaba, subsecretaria de Educación Media Superior, decía que ningún alumbramiento de algo nuevo, de algo maravilloso, se puede dar sin convulsiones. Y entonces, desde luego que esta nueva familia que nace tiene convulsiones, y estas convulsiones son atendidas por los creadores de esta nueva familia, que encabeza Marx, pero que no es solo Marx. Son miles de maestros que han encabezado este gran proyecto, y que ahora hay que defenderlo con conocimiento, con pasión y con razón. Y entonces, en ese sentido, explicaba Marx acerca de los contenidos y cómo se van integrando. Y escuchábamos con mucho respeto y atención a compañeros y compañeras secretarios y secretarias que tienen alguna perspectiva crítica acerca de este tema. Quedó claro que no hay ningún elemento jurídico que detenga la distribución de los libros de texto gratuito el 28 de agosto. Que no hay ningún elemento judicial que impida que lleguen los libros ahí. Pero todavía, no menos importante, quedó claro que la razón, el argumento científico, la forma de organizar estos campos formativos, estas fases y lograr el perfil de egreso, está perfectamente bien apoyada por lo que son los libros de texto gratuito. Y estamos hablando entonces de una herramienta, compañeros y compañeras, de una herramienta histórica que son los libros de texto gratuitos, pero una herramienta al fin y al cabo. ¿Quiénes son quienes pueden utilizar esta herramienta? Solo hombres y mujeres libres, profesionales de la educación, que pueden tomar estos libros, hacerlos suyos, compartirlos, analizarlos y utilizarlos como herramienta en los salones de clase. De la misma forma que se puede utilizar un proyector, una máquina, un video, cualquier otra herramienta. La enorme ventaja que ahora tenemos es que estos libros los hemos construido desde nuestra perspectiva. Aquí en Tlaxcala se organizaron 19 asambleas más, además de la estatal que tú veniste a encabezar. Esas 19 asambleas las coordinó la doctora Adriana Carro. Y la verdad es que yo estoy muy complacido de que haya aceptado integrarse al frente del PRODEP, y que nos haya ayudado Adriana con su buena relación como alumna y compañera del doctor Ángel Díaz Barriga, y como compañera también de la doctora Mariela y de todo lo que es el CIE, porque sin la visión de Adriana y sin esta forma de integrarnos no hubiese sido posible esto. Y aquí vale la pena hacer una reflexión. ¿De dónde venimos y hacia dónde queremos ir, compañeros? Están aquí formadores de formadores, quienes sabrán de encabezar esta gran andanada, rector. Y entonces, a mí me parece muy importante resaltar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. El PRODEP
es una institución de formación continua que el año pasado tuvo un presupuesto de alrededor de 6 millones de pesos. Y de esos 6 millones de pesos nos fueron observados algunos miles de pesos por no haberlos aplicado bien, pero sobre todo nosotros nos dimos cuenta que había una especie de endogamia, por decirlo suave. Es decir, había compañeros y compañeras que se autocontrataban o contrataban empresas para dar procesos de capacitación, que no de formación, y que resultaba que se autopagaban, y que resultaba además que los compañeros formadores no eran electos, no eran seleccionados, no eran capacitados, sino solamente convocados a través de procesos que queremos acabar, que es el compadrazgo, el amiguismo y el influyentismo. Con la llegada de la doctora Adriana y la coordinación con el doctor Díaz Barriga, se planteó un convenio que hoy está dando frutos ya. Y este convenio tuvo que ver con varios elementos que me parece trascendental platicar. El primero de ellos tuvo que ver, sí, con la firma de ese convenio, pero además con lograr a nivel federal el incremento presupuestal. Hoy estamos hablando, además de una inversión estatal más importante, hoy estamos hablando de más de 11 millones de pesos, 12 millones de pesos, que vamos a poder invertir en formación docente. Pero sobre todo, compañeras y compañeros, sin contratar a asociaciones civiles de extraña reputación, sino con nuestra universidad, la máxima casa de estudios de Tlaxcala, con el Centro de Investigaciones Educativas que preside uno de los investigadores más reconocidos del país y que además ha sido reconocido en la sesión de la PANAEDU como uno de los intelectuales de la pedagogía que han ayudado a la construcción de esta nueva escuela mexicana. Pero también, así como está la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tenemos a la Universidad Politécnica, tenemos al Colegio de Tlaxcala, a instituciones universitarias de educación superior públicas que nos permiten garantizar la calidad de los cursos, la excelencia de los cursos. ¿Quiénes van a ser los referentes de este proyecto? Cada uno de ustedes, que han sido convocados y seleccionados y ahora formados como formadores para ir a las aulas. Todos ustedes tienen como característica que son estudiantes, tienen grados de maestría. No hay ningún amigo o amiga que, ay, hija Adriana, pásele mi comadre, ¿no? Pásele mi compadre, pásele mi vecino, que haya dicho el doctor Ángel o la doctora Mariela, pásele mi conocido. No, eso se acabó. Y por eso es tan importante saludarlos en esta tarde, agradecerles mucho tu presencia y decirles, compañeros, compañeras, que no exagero al decir que esta herramienta de los libros de texto gratuito y todas las herramientas que pueden entenderse alrededor del sistema educativo solo podrán ser útiles si ustedes forman a los formadores de tal manera que los puedan aprovechar de manera tal que los lleven en su corazón, los lleven en la razón y los implementen en el aula. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias. Gracias a nombre de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y a veces cuando doy mensajes, rector, con esto ya cierro, nada más no quiero dejar de decirlo. A veces cuando doy mensajes con mucha pasión, con mucho orgullo, con mucha razón, luego me graban y lo mandan y dicen, es que el secretario anda queriendo adoctrinar. No. Quiero formar, quiero motivar, quiero decir lo mucho que nos apasiona nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Sí tiene razón el doctor. Ahora los libros de texto son como el producto más buscado en todo el país, y tampoco yo tengo copias de los libros. Tengo las versiones digitales con las que trabajamos, pero así las físicas he podido ojear algunos grados para ver si el gramaje estuvo bien, las tintas, si se corrieron. Alguna hay en el proceso editorial para la segunda edición, hay que trabajar todavía más. Hay algunas hojas que se quemaron, ¿no? La
parte de atrás la tinta venía muy cargada, es decir, la imagen venía muy oscura y quemó la imagen, entonces hay que trabajar cosillas, detalles de edición, pero bueno, en líneas generales yo estoy encantado con los libros, esto es un sueño. Le dije al doctor que voy a hablarles, ¿cuánto tiempo tengo? El que sea. Voy a hablarles un poco de este sueño, ¿no? Hay un libro de secundaria que soñaron con asaltar el cielo, así le pusimos de título al capítulo. No sé si ya por ahí lo hayan ojeado. Les pido por favor que vayan y ojeen ese libro, el libro del maestro de secundaria. Si me quieren juzgar o quieren juzgar el proyecto de la dirección por un libro, ese es el libro. O sea, ese es el que nos sentimos más orgullosos, porque es ahí donde se encapsula todo lo que queríamos hacer. La lectura, un poco como si fuera Rayuela, sería el libro de la fase 6, después 3, 4 y 5. Ese sería como el orden, como uno esperaría la lectura. Cada uno va a leer, los libros son una provocación, los libros del maestro no son sin recetas, entonces no hay una lectura, no está marcado, leas el capítulo 1, 2, ustedes pueden ir saltando como sea, son provocaciones, aunque a veces me lo critiquen de lo que digo, sí son provocaciones al magisterio para regresar al análisis pedagógico básico que debe ser de nuestra función, de a qué vamos a la escuela, por qué educamos como educamos, por qué evaluamos como evaluamos, cuál es el rumbo de la educación en cuestión mexicana, en cuestión a nuestros territorios. Esa es la intención de los libros del maestro. Entonces les decía, uno de esos capítulos de los más, digamos que van a ser más criticados es ese, el asalto al cielo. Soñamos con asaltar al cielo, asaltar el cielo. Los que saben, pues la Liga 23 de septiembre, los años 30, en el 34 para ser más exacto, en Culiacán hacen un acto para tratar de tener armamento, y pues bueno, se ve frustrado, el Estado actúa con total violencia y asesinan a ferrocarrileros, a obreros, a campesinos, a maestros. Y bueno, hicimos un recuento ahí histórico de lo que sucedió en las luchas magisteriales, y con ese ánimo de los sueños de una utopía se fueron construyendo los libros del maestro. Y les voy a hablar un poco de ese origen. Cuando llegamos aquí a Tlaxcala hace un par de años para reflexionar sobre cómo debían hacer los cambios en la cuestión educativa, cómo estábamos y hacia dónde queríamos ir, justo para crear un plan de estudios, un modelo educativo diferente. Los maestros participaron de manera extraordinaria y había unos puntos que se colocaron en la mesa. Y uno era la cuestión de la desconfianza, lo que después se llamó reivindicación magisterial, que ya venía en la legislación desde el 19, venían impulsándolo, y que era toda una lucha desde los años 20 para acá, y que sin duda en los dos últimos sexenios, con el ataque que se hace a todos los maestros, a todos nosotros, haciéndonos ver como los culpables del atraso educativo, de no lograr la calidad educativa, pues estaba ahí en la cuestión en la mesa. Y eso, cuando empieza a salir el tema en las asambleas de la desconfianza que se tenía en el magisterio en los múltiples niveles, tanto en el social como en el administrativo, como en el mismo académico, de cómo puede ser que un maestro frente a grupo de primaria, yo inicié como maestro de secundaria, fui maestro de secundaria un par de años y después en media superior, porque vengo del lado de las licenciaturas, o sea, soy licenciado en letras, entré como profesor en secundaria en escuelas privadas, fue como inicié mi trabajo como maestro. Después en educación media habré pasado 8 o 9 años como educación media, hasta que por fin me dieron mi primera clave, recuerdo mucho, en Acolman, en una preparatoria federal, logré mi primer contrato definitivo, el primero creo que firmaba, todos los demás ustedes lo conocerán, contratos así de mano, sin prestaciones ni nada más por honorarios en las escuelas privadas. Y después tuve el gusto, ahora soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde hace 10 años ya estoy en esa universidad, muy contento.
Y me tocó a mí también vivir ese proceso de ser una pieza clave de Texcoco, es decir, como un sujeto reconocido, a ser un poco el marginado como maestro, ¿no? El pobresor. O sea, de que, ¿a qué te dedicas? Pues soy maestro. ¿No? O sea, la sociedad se puede, ¿y qué tal? ¿Se come de eso? Pues no. No. Recuerdo mucho que el paso de secundaria y de preparatoria, como eran escuelas privadas, las vacaciones no se nos pagaban, eran por honorario, se acababan las clases y había que dedicarse a otra cosa. Mi padre es de la Comisión Federal de Electricidad, me enseñó el oficio, entonces todas las vacaciones tenía que dedicarme a instalar, yo era maestro, pero tenía que instalar lo que había aprendido con mi padre porque había que comer. Y sí nos veían como los pobresores, ¿no? Los pobres del sistema económico. Y eso, cuando hicimos las asambleas, se colocó en la mesa de que debía reivindicarse el papel del magisterio, debía recuperarse la confianza en él, que cuando en la cuestión legislativa se decía que el Estado tiene la rectoría de la educación, esa rectoría se ejerce a través del Estado, sin duda, y el Estado son los magisterios, el magisterio que está frente al grupo, es decir, la rectoría del Estado se ejerce a través de los maestros, que son los representantes del Estado frente a la población. Entendida así, lo normal sería que hubiera una autonomía profesional donde el maestro asumiera su responsabilidad como rector de la educación y era su contexto, su territorio, más allá del contexto, el territorio donde se encuentra, y desde ahí se generaran las políticas públicas particulares de sus necesidades. Eso fue una lucha al interior de la Secretaría horrenda, porque la institución no había sido diseñada para tenerle confianza al magisterio, sino todo lo contrario. La institución se encontraba en una total resistencia, diciéndole a nosotros, está bien, eres licenciado en letras hispánicas por la UAM Iztapalapa. Ustedes son normalistas, algunos de ustedes, otros serán licenciados de múltiples áreas. Pero en el área de la docencia, aunque seas doctor, aunque tengas títulos de posgrado, tú me tienes que comprobar año tras año que estás haciendo lo que tienes que hacer. Con una desconfianza total en el lado de la educación básica y media superior. O sea, nadie asumía que yo, aunque tuviera la experiencia en cuestión lingüística, fuera capaz de enfrentar el reto de la educación. Tenía que llenar actas, boletas, planificaciones, ir a formación, porque semestre tras semestre o año tras año tenía que comprobarle al Estado que yo tenía la capacidad para el reto que era de las clases. Esa desconfianza de las instituciones pues ha ido creciendo, y el regresar a un modelo donde la autoridad la tenga el rector de la educación, que es el magisterio frente al grupo, pues fue complicado, muy complicado. Fue una lucha durísima que se dio, y cuando por fin, a días de que la ahora gobernadora, la compañera, la maestra Delfina se fuera, yo me quedé muy contento, ¿no? 2 días antes, 3 días antes estaba ahí el doctor, no me dejará mentir. Se publica ese plan de estudios, era para nosotros un sueño, porque aunque había cosas que habían quedado descafeinadas, o sea, no era lo que se había discutido en la asamblea, no se llegó hasta las últimas consecuencias, sí sabíamos que era un cambio, una transformación, un giro de tuerca a las políticas centradas en la tecnología de la educación, centradas en una cuestión de formación de capital humano, centradas digamos, en una idea gerencial de la educación, hacia un modelo diferente. Sí era un cambio ese plan de estudios. Se va la secretaria, lo firma la ahora gobernadora, y llega como un balde de agua fría a la dirección, el que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque todas las demás unidades de la Secretaría de Educación Básica, de la subsecretaría, es relativamente sencillo adaptarse al plan de estudios. O sea, formación continua, bueno, pues ahora tiene que cambiar su formación, pero ve el plan de estudios y asume, bueno, ahora vamos por unas pedagogías activas, se recupera toda esta tradición de las pedagogías alternativas, de la pedagogía popular, pues hay que voltear a ver las normales rurales, hay que voltear a ver las escuelas integrales, las secundarias populares, o sea, las prepas populares, hay que ver todos esos movimientos que se han dado a lo largo de la historia y tomar esas experiencias. Pero eso no pasaba en los libros de texto.
porque en los libros de texto, aunque hoy digan en los medios de comunicación, estos son libros comunistas, no, nunca hubo libros comunistas, ni siquiera en época de la Unión Soviética había libros comunistas, o sea, al final se formaba dentro de un positivismo, y uno nota, uno puede ahorita ustedes descargar los libros cubanos que hay y los libros americanos, y verán que son casi idénticos, en especial en educación básica. Todavía cuando ya avanzan en las especializaciones, bueno, pues ahí sus materiales, que ya no son libros de texto, sino ya son libros de consulta, pues sí, ahí tienen diferencias, pero en el caso de la educación básica, los libros son idénticos. Se aborda la cuestión de los contenidos de una manera fragmentada, con una visión europea, con una visión positivista, de fijar un contenido, y todavía más allá. El libro de texto ha sido una herramienta que han utilizado los estados-nación para fijar cuál es el tipo de ciudadano que requiere ese estado-nación, los libros de básica. No es que venga todo el desarrollo del conocimiento que ha hecho la humanidad desde épocas históricas o prehistóricas, históricas hasta la actualidad. No, eso no es así, porque no cabe. El libro de texto no es infinito, son 200, en este caso 230 hojas, y entonces el Estado en cada una de las familias fue seleccionando los contenidos que creía que con esos contenidos se formaba el ciudadano ideal. Y ha ido cambiando. En el caso de México ha ido cambiando las familias. Las primeras tenían un tinte muy social, la formación de un ciudadano heredero de la Revolución Mexicana, la construcción de una nación, de un ciudadano que reconozca ciertos emblemas nacionales, es decir, era la formación de un ciudadano ya de un estado-nación, y después fue evolucionando, se fue tecnificando hacia un sujeto que engarzara en las necesidades industriales de este México que estaba desarrollándose. En todos los sentidos los libros han sido prescriptivos hasta y ahorita lo voy a explicar. Esta es una ruptura total del libro de texto. Y sí entiendo que Guevara Niebla, no me están grabando, ¿no? Que sí entiendo que intelectuales estén molestos, aquellos intelectuales que añoran ese estado autoritario que le dice al maestro, usted tiene que hacer esto y se tiene que parar ahí a las 7 de la mañana, bueno, ahora a las 8, y tiene que hacer tales cosas y me debe de entregar tales instrumentos. Sí, extrañan ese estado autoritario donde el libro de texto era una de las herramientas que tenía ese estado-nación para el control de la ciudadanía. Eran libros completamente prescriptivos. Veamos la familia anterior, o sea, tenían tema 1, módulo 1, 2, 3, evaluación 1, 2, 3, evaluación, dependiendo digamos que la convivencia. Ya estuviéramos en el programa 2017 y 19, digo 2011-17, perdón, dependiendo la convivencia, eran 3 o 4 bloques, evaluación, y así. Y no había una manera de que el maestro dijera, bueno, es que este bloque como que no me gusta, me lo salto. Pero se lo podía saltar siempre, ¿no? Podías irte hacia volverte un paria del sistema, ¿no? Pero tenías que simular que lo hiciste. O sea, no podías decirle al supervisor, bueno, primero al director, después al supervisor, ¿sabe qué? Es que ese bloque no me gustó, me lo salté o lo modifiqué. No, tenías que simular, no, se vio todo. ¿Y dónde está su planeación? Pues aquí está. Aunque la planeación no la hayas tomado en cuenta, porque ahora sí que nos conocemos, ¿no? Sí, había que jugar con esos instrumentos. Ya sabía uno, viene el supervisor y me va a pedir. A ver, para nosotros de educación privada, no, bueno, eso era un martirio, porque no había un sindicato atrás que te defendiera. O sea, a ustedes todavía hay manera de enfrentar al supervisor y decir, a ver, compañero, esto es lo que estoy haciendo, esta es mi experiencia, así, asado, y había como defenderse, ¿no? Nosotros, desde educación privada, iba el supervisor y era un terror en la escuela, porque el supervisor te tomaba la libretita. Yo que tengo mala caligrafía, siempre me tiemblan las manos, tengo un problema hereditario, y hasta eso me evaluaba el supervisor, se llevaba mi libreta y me decía, mal esto, mal aquello, mal tal.
Y pues, ¿qué hacía uno? Corría con el que le habían puesto el 10. Pues a ver cómo lo hizo él, ¿no? Estoy recordando, hace 18 años que no estoy frente al grupo en secundaria, ¿no? Y era muy joven ahí, y entonces pues se copiaron la libreta de mi colega, a copiarle para que la próxima vez que llegara el supervisor, si se llevaba mi libreta, mi planeación, pues que regresara bien. Entonces, ¿qué de aquello que estaba en esa libreta hacía todos los días? Nada. O sea, yo llevaba mi clase, pues dependiendo de mis estudiantes. O sea, aquello era una cuestión utópica, porque cada uno de los grupos que yo tenía tenían condiciones diferentes. O sea, y no era lo mismo dar en escuelas privadas en zonas populares, que las hay, a escuelas privadas en zonas adineradas, en donde allá, pues como aquí, luz, proyector, todo lo teníamos. Y en aquellas cuestiones populares, recuerdo estar en casas adaptadas como escuelas, con sillas así como estas, ¿no? Con mesas de cocina, tal, y ahí dábamos clases a los niños, porque los padres los llevaban a esas escuelas improvisadas, podríamos decir un poquito hasta patito, ¿no? Y creían, soñando que aquella educación que les estaban dando era lo mejor posible para esos niños, ¿no? Decía uno, híjole, pues hay que sacar esto adelante, porque al final son estudiantes los que tenemos aquí, son niños, y pues es mi quehacer formarlos, ¿no? Para eso asumí el reto de ser maestro. Bueno, pues en esos casos, los libros de texto, así como todos esos instrumentos que rodeaban al libro de texto y al hecho didáctico, lo pondré entre comillas, porque eso era lo que asumíamos como la didáctica en ese momento, el llenado de todos esos formatos, pues era lo que tenía uno que hacer. Era lo que tocaba, y jugar con ese sistema. Tú me los pides, tú como que medio me pagas, pues yo simulo como que medio lo hago y hago lo que puedo en la escuela con las condiciones que hay, y ahí iba adaptándose. Los libros de texto eran prescriptivos, eran normativos, no podía uno entrar en diálogo con ellos, y cuando la maestra Delfina firma ese plan de estudios, todos los de la dirección nos volteábamos a ver diciendo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar unos libros de texto que cumplan la expectativa de este plan de estudios? Porque bueno, está muy padre ir de asambleas y estar un poco hasta de bravucón, enfrentando a un sistema liberal económico, a unas tecnologías de la educación, y ahora sí ya me descansé. Ya... Está muy bonito enfrentar así al sistema, pero ahora, ¿qué vas a entregar, no? O sea, ¿cómo van a ser los libros de la nueva escuela mexicana? Y empezó la reflexión, yo diría filosófica, ontológica, de qué es un libro de texto, cómo tendría que ser esta familia, cómo deberíamos integrarla, y cómo podría ser ese giro de tuerca, estos libros que apoyaran a la transformación educativa. Los vamos a ir viendo. Aquí ya tenemos algunos, me voy a ir apoyando de ellos. Tenemos la primera para que la vean. Este es el corazón de la familia, los 3 libros de proyectos. Este es el corazón. Este corazón de aquí está territorializado, que es muy importante, era como un elemento clave. La educación no podía ser solo contextualizada, tenía que ir un paso más allá. Y aquí el rector, cuando habla de este modelo de desarrollo de capacidades, no lo he leído, ¿no? Pero estoy imaginándolo. Sin duda íbamos hacia allá. No necesitamos solo habilidades, sino necesitamos capacidades humanas. Entonces necesitamos dar un paso más allá. Lo mismo pasaba con la contextualización. Sí, la contextualización se da, pero sigue siendo utópica, sigue siendo una ensoñación. Necesitamos aterrizarla en el territorio, que aquello sea pragmático, sea real. Por eso pensábamos en una territorialización y decíamos, bueno, estos proyectos ya no desde el plano subjetivo, utópico, de la contextualización, aterrizados en territorios reales. ¿Cuáles son los territorios donde se desarrolla el hecho pedagógico en básica? Y encontrábamos 3 territorios: el territorio escolar, el territorio de aula y el territorio de la comunidad. Es decir, dentro del aula, fuera del aula, al interior de la escuela y fuera de la escuela.
Entonces, todos estos proyectos que están ahí, cada uno de ellos está pensando en territorios diferentes. ¿Están hechos de manera progresiva? No, porque se convertiría en un texto prescriptivo. ¿Los proyectos abordan todos los contenidos de los programas sintéticos? Sí los abordan. ¿En qué orden? Sí lo sé, pero no te lo voy a decir. Se abordan todos, pero necesitas tú encontrarlo, porque no estoy en tu territorio. Necesitas tú verlo, leerlos y empezar a ver cómo estos proyectos pueden encajar en el territorio donde te encuentras, bajo las condiciones que se dan en tu aula. ¿Van a encajar al 100%? No, es casi imposible. Habrá algunos que encajen porque coincidan con, por ejemplo, aquí con las compañeras que son innovadoras, pues cada una de ellas pensó su proyecto desde las condiciones que han vivido históricamente. Y desde ahí está diseñado, y algunos que compartan las mismas condiciones se verán reflejados en esa propuesta, pero no todos, porque las condiciones cambian. De hecho, la misma compañera, cuando ella intente desarrollar su proyecto, habrá que adaptarlos, porque ella lo pensó en un cierto salón, recordando a través de su cultura, de su herencia, lo que sucedió, pero resulta que ahora lo que está enfrentando es diferente, porque cambió el momento histórico. Entonces habrá que adaptarlo. Pues eso mismo pasará para todos nosotros. ¿En qué orden? Tampoco no lo sé, no lo sabemos, porque eso va a ser parte de lo que sería una planeación de ustedes, de su plan analítico, ya de un proceso de análisis, de un proceso crítico, donde se toman decisiones. Entonces les digo, estos son los 3 libros, son el corazón de toda la familia. Le damos adelante para que veamos. Hay cambios con la cuestión de los libros de antes y ahora, esto lo digo tan solo porque me siento muy contento de ello. Esta era la hoja legal. Si la acercamos, aquí están los autores. Estos son los autores del libro de texto. Antes, esta línea, en este caso, Dolores Amira, Diana María Teresa, esto es, o sea, uno era Dolores Amira, la otra era Diana María Teresa, Marina Kriskautz, algo así, y Alma Celia. 4 personas. 4 personas fueron las autoras de estos libros. Ahora vemos los nuestros, los de esta nueva familia. Bueno, estos son los que coordinaron. Estos solo hicieron cuestión de coordinación. ¿Qué coordinaban? Pues con las instituciones, en este caso del secretario, le hablábamos, y hoy está participando la compañera tal, habrá manera que la liberen de sus horas. La compañera nos decía, es que estoy haciendo esto, me ayudan con tal. Hacía la coordinación, coordinábamos a ellos con normalistas, con especialistas, con los ilustradores. Ellos entregaban el documento, lo coordinábamos para que fuera al área editorial. El área editorial terminaba el maquetado, había que regresarlo para que dieran ciertas pruebas. Pues estas personas iban y las entregaban. Es decir, estos hicieron solo coordinación. Los autores están aquí. No los voy a leer todos, ¿no? Porque ya vieron que esto es un intercambio. Aquí, aquí y aquí, dependiendo del campo formativo. Ese es el gran cambio. Ese es una cuestión de ruptura. Y si lo vemos desde cuestión de ciencias sociales o ciencias políticas, para romper con lo que era el viejo libro de texto había que generar una estrategia, un pensamiento de ruptura que cambiara. Y uno de los elementos que nos sirvió para eso es: este libro de texto no podía quedar en manos de solo unas cuantas personas, tenía que abrirse. Y si un tema que se había colocado en las asambleas era la reivindicación del magisterio, y si es verdad que el magisterio es el que ejerce la rectoría del Estado, pues tenía que ser también rector del libro de texto. Y ahí está la prueba fehaciente de que así fue. Los libros de texto no los escribieron 2 o 3 personas, sino lo hicieron cientos de maestros en todo el país, y fueron ilustrados por miles de maestros. Nos vamos a la siguiente hoja. Ahora sí, a la estructura del libro. Bueno, en la parte de Conoce tu libro,
se le dan las indicaciones al estudiante de cómo viene estructurado. Esto es muy importante, esto de acá, estos logos que están aquí, porque aquí te habla de que el proyecto que estás leyendo, en qué campo formativo se encuentra situado y cuáles son los ejes integradores que el autor pensó que se están vinculando de manera transversal. Entonces, estos glifos que están acá son como ciertas indicaciones, ciertas guías que puede tener el maestro para el momento de su diseño. ¿No seguimos? El libro está dividido en 4 capítulos. Cada capítulo es de un campo formativo diferente. Y entonces tenemos los proyectos organizados sin ninguna progresión. No es que aquí están los primeros contenidos planteados en los programas sintéticos, que por cierto todavía ustedes no conocen porque no se han publicado. Les puedo decir con total garantía de que están todos los contenidos, como están viendo, no se les delegó a nadie. Se abrieron las puertas de que todos los que quisieran participar se incluyeran en la discusión, aportaran a través de las asambleas, a través de las convocatorias, como las compañeras que tenemos aquí, pero nunca se le dijo a nadie, es tu responsabilidad hacer los libros, es la responsabilidad de todos, y cada uno cooperó, y no me dejarán mentir, hacíamos las reuniones y les decía, compañeros, porque estas cosas, yo no escribí proyectos, yo corregí algunos, así de, van a decir, le quedó mal porque se le fueron a él. Decía yo, aquí le va una coma, aquí esto, compañera, tal, íbamos ahí afinando, pero las ideas eran de ellas. Las ideas, le dijimos a la compañera, hágame el proyecto así de este contenido, ¿no? Iniciábamos con horas y horas reflexionando sobre ecología de saberes, sobre dialogismo, sobre comunidad, sobre políticas educativas, así hasta que los compañeros, como ahorita, decían, ya medio entiendo qué es lo que quiere la nueva escuela mexicana, pues esta es mi propuesta. Y ya cuando entregaban la propuesta se volvían a hacer más mesas, donde otros especialistas veían la propuesta y decían, sí, pero le falta lo social. O sea, en esta cuestión de investigación, desarrollo, comunicación y organización, en esto solo se quedaron en investigación, que es lo que está en secundaria. Eso lo van a ver muy claro en secundaria. En secundaria, de estas 4 etapas, como ellos están yo di clase en secundaria, estamos tan metidos en asignaturas, la cuestión de organización y comunicación es mínima. Entonces yo me centro en lo mío, en mi asignatura y párale. En cambio en primaria, como el maestro da todas las asignaturas o daba todas las asignaturas, pues era más fácil migrar hacia otra cuestión más integral que hiciera ese dinamismo. Entonces en estos 4 puntos de investigar, desarrollar, organizar y comunicar y organizar, pues fue más sencillo. Lo verán en los proyectos de secundaria, dirán, sí, pues están muy cargados hacia la investigación. El desarrollo es mínimo, o sea, los proyectos no tienen el calado de primaria, los de primaria son muy vanguardistas, o sea, hacen cosas con la comunidad, con otros, con multigrado. Estos están muy centrados en la cuestión de los temas, la cuestión de las asignaturas, que tiene que ver con la historia, ¿no?, que cargan. Pero ahí va a acabar los libros de texto, ojalá que no, ojalá que el próximo ciclo escolar sigamos reflexionando, que vea el magisterio que en cuestión de didáctica y pedagogía es fundamental que estemos entre todos cooperando, reflexionando sobre nuestros territorios, no lo que está haciendo España, no lo que hace Chile, que está bien conocerlo, pero sobre nuestros territorios, ¿por qué educamos como educamos? Tratar de reflexionar. Bueno, me voy miren, apareció Este solo va a recibir el de primero de primaria. Hay algunos libros que son especiales dependiendo del grado. En primero reciben en cuarto, quinto y sexto van a recibir uno de historia extra y también el de la cartografía que se recibe en cuarto. En cuarto, ¿no? Es la cartografía. Bueno, ¿qué va a pasar aquí en múltiples lenguajes, trazos y palabras? Esta es una cartilla
digamos, de alfabetización inicial, centrada en qué procedimiento, en literacidad. Se ve la adquisición de la lengua como un hecho social, ¿sí? Sin duda, pero territorializado. O sea, dicen sí, la adquisición del lenguaje es un proceso social, bien, pero no todos estamos en las mismas condiciones. Entonces, dependiendo del territorio, se apropia el lenguaje de una manera diferente. Lo que van a encontrar aquí son ejercicios para la apropiación del lenguaje. Es una cartilla de alfabetización común en la historia, solo que vista desde la literacidad, al menos teóricamente, ¿no? O sea, ya después la verán y dirán, bueno, le falta todavía elementos, pero teóricamente así se diseñó. También tiene un índice, sigamos, y vienen ejercicios de diferente índole, algunos que tienen que ver con trazos, otros que tienen que ver ya con la cuestión de lenguaje, y se va desarrollando. Entonces este es un libro particular. Ya lo dije, el libro del maestro. Este solo le llega a los maestros, y estas son lecturas que lo que buscan es provocar en el maestro una conciencia del hecho didáctico y pedagógico. Se supone que estamos migrando de un paradigma hermenéutico, donde estamos solo interpretando el mundo, hacia un paradigma crítico. Y hay una, o sea, y suena fácil, ¿no? Y dicen, sí, hay que desarrollar el pensamiento crítico. Sí. No, pues sí, también estoy de acuerdo. Pero se necesitan dos elementos base en la cuestión del desarrollo del pensamiento crítico: la acción y la transformación. Si no llegas a estos dos elementos, estás tan solo en un pensamiento complejo, estás en otro tipo de modelo. El pensamiento crítico implica que debe de haber una acción transformadora, fundamental. Y eso suena bien, pero es difícil llegar hasta ahí. Para eso necesitas tomar conciencia de qué vas a transformar. O sea, si tú crees que estamos en una situación perfecta, o sea, si tú nada más, digamos, y en serio, no estoy tratando de juzgar a nadie, ¿no? O sea, cada quien pues asume su realidad como mejor le place. Pero si tú estás en una dinámica donde pasan los días y pareciera esto como estas películas cíclicas: te paras, vas a trabajar, te acuestas, te paras, vas a trabajar, te acuestas, comes, terminas. Estás ya completamente automatizada, ya no tomas una conciencia ni siquiera estética de cómo los cambios de las temporadas, de cómo la escala ha ido evolucionando y estamos perdiendo, no sé, la cuestión de la naturaleza, el agua, los ciclos. Si ya perdiste este libro, lo que busca es, necesitas volver a abrir los ojos. O sea, no estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo, estamos con los ojos cegados. El sistema, la televisión es lo que busca, que tú no te cuestiones de las condiciones en las que te encuentras. Este libro es quitarnos esas ataduras, esas vendas, y empezar a reflexionar sobre cuestiones básicas desde la didáctica y la pedagogía. Estamos todos en las mismas condiciones. Uno lo veo como maestro de secundaria, uno tiene que hacer esto. Llegaba el chico: es que esto no fue lo que pedí, tienes que hacerlo así, ya sabes. Era muy joven, muy joven, llevaba 2 años de empecé a ser maestro de recién egresado, pero solo tenía 2 años de egresado, y como licenciado en letras, donde mis clases de pedagogía o de didáctica fueron mínimas, un trimestre me dieron de didáctica de la literatura, y pensada la didáctica desde el hecho literario, ni siquiera de la didáctica básica, que es otra cosa. Entonces sí, era muy severo con mis estudiantes. Y nunca o sea, en aquella época me costaba mucho trabajo reflexionar, bueno, ¿por qué me intriga esto? O sea, ¿por qué está pasando esto en mi salón? Y si me lo hubiera preguntado, seguramente del otro lado me hubiera enterado de las condiciones desde donde se está desarrollando. Y entonces ahí empiezas a encontrar que lo que estás planeando nunca se va a poder cumplir, porque estás pensando en un lector ideal, en un estudiante ideal. Y este estudiante ideal no encaja con tu realidad. Y hay una violencia entre este sujeto que estás teorizando acá y el que está allá. Hay una brecha tremenda. Algunos la brecha es menor y se esfuerzan para lograr
llegar acá. ¿Qué es lo que pasa en la universidad? ¿No? Muchos colegas así te lo dicen. O sea, aquí el que se tienen que esforzar son ustedes. Yo vengo, doy mi cátedra y si no entienden es su problema, porque los que se tienen que esforzar son ustedes. No, espérate. ¿Quién te enseñó didáctica? Está cerrando la comunicación. O sea, a nivel lingüístico es horrendo esto, ¿no? Porque si estamos generando este diálogo es porque vamos a comunicar. Si no vamos a comunicar nada, si no va a haber un mensaje que se comunique, pues mejor tú sigue con tu monólogo, con tu soliloquio, y yo sigo con mi vida. Pero si no vamos a generar unas condiciones para que el contexto se vincule y que el referente sea cercano para que yo te pueda seguir, o sea, sí entiendo, tú estás un poquito arriba, si el cuadro de la comunicación de Saussure está así, el que emite el mensaje tiene un referente un poquito mayor, pero si el referente del emisor está muy por encima del referente del receptor, ahí ya no entendió algo. Dicen, pues es que no sé de qué me estás hablando. Y es lo que pasa a veces en los salones, de que en este estudiante ideal, la realidad, al no tener yo conciencia de ella, porque no he hecho un análisis de mi territorio, porque vivo cegado hacia lo ideal que debería de suceder, pues hace que se abran unas brechas terribles. Ya casi voy a terminar, porque sé que me enredo. Nos cambiamos a la siguiente. Sí, pero esto lo quiero decir porque nada más al siguiente PDF, porque y vamos a cambiar. Al igual que nosotros, no he leído ese documento y me voy a llegar a leerlo, pero nosotros también no íbamos al desarrollo de habilidades, sino pensábamos en capacidades humanas. Entonces, porque hay una diferencia, lo digo rápido, entre comunidades y communities, el proceso. Y entonces se generan communities, donde nos vamos a organizar aquí para generar este producto y cada quien va a aportar y necesitamos ciertas habilidades para lograrlo. La comunidad es otra cosa, porque la comunidad no busca un producto, sino busca un bienestar común. Y eso necesita algo más que habilidades, necesita capacidades humanas. Y pues el proceso es complejo, ¿no? Entonces sí lo pensábamos nosotros en capacidades humanas que se desarrollaron en los libros de texto, los compañeros, o sea, no necesitábamos en los innovadores que tuvieran habilidades, sino que tuvieran capacidades humanas para participar, comunicar, contextualizar, significar, humanizar y transformar. Eso buscábamos en los que diseñaban los libros y provocábamos que llegaran al desarrollo de esas capacidades. No lo voy a explicar porque me enrollaría mucho, pero sí voy a explicar algo y con eso quiero cerrar algo. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue ahora sí. Aquí nos vamos a quedar. Esta trayectoria, lo voy a explicar rápido. Y pensemos desde los símbolos del Quetzalcóatl, en esta cuestión de la búsqueda de la luz o de la sabiduría. No trato de ser prescriptivo y decir en todos los salones, todos los maestros van a llevar este proceso. Estoy otra vez teorizando, pensando en este maestro ideal, y sé que la brecha por las condiciones sociales es muy variada y habrá algunos que me entiendan y otros dirán, no, estás loco. Pero voy a poner este ejemplo porque hay que partir de alguno. Me decía el otro día el de Veracruz, el compañero Senyacen, decía, oye Marx, y una planeación que tengas que nos pueda servir, un plan analítico, una estructura para tomarla como ejemplo. Y le decía, mira, no es nuestra unidad la que hace eso, pero creo que sí es necesario, no con el fin de estandarizar, pero sí alguien tiene que ser el valiente y decir, pues yo propongo esto, y después otro propondrá otro, y empezar la comunicación. Pensando así, veo esta trayectoria formativa. Nosotros, voy a hablar en primera persona, yo me encuentro en esto, en especial como maestro universitario, en un paradigma positivista. Y yo asumo cuando voy a mi clase universitaria que yo soy el que sé, pues yo soy doctor en filología, ni siquiera en letras, ya soy doctor en filología. No, pues, ¿qué pasó? Usted
ponga atención que yo voy a dar la cátedra, ¿no? En este paradigma completamente positivista, en un monologismo, en un narcisismo total, donde mi yo llena todo el salón. No necesito ni alumnos. Yo soy. Así vamos a partir en esta cuestión de este narcisismo del yo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues vamos a empezar las lecturas. Leeremos el plan de estudios, los programas sintéticos, leeremos los libros de texto, todo desde una cuestión positivista, tratando de memorizar. ¿Qué decía el plan de estudios? ¿Qué era territorialización? ¿Qué decía el plan de estudios? ¿Qué era la reivindicación magisterial? ¿Qué era la autonomía profesional? Y tratar de memorizar, como pasó anteriormente, ¿qué son las competencias? ¿Qué es un PDA? Bueno, ahora. ¿Qué son aprendizajes esperados? ¿Qué son? Memorizándolo, tratando de como si fuera una cuestión de religiosa, de quedarme con las frases en la memoria para repetirlas. Bueno, así iniciaremos todos, porque así nos formaron. Venimos de esa formación positivista. Vamos a tratar de migrar hacia un paradigma hermenéutico primero, para interpretar el mundo, y después ya hacia un paradigma crítico centrado en la acción transformadora. Y será un proceso que migre del yo narcisista hacia el reconocimiento de los otros, primero el reconocimiento, en donde yo trate de convertir al otro en una copia de lo que soy yo, hasta una ecología donde logremos reconocer al otro como un sujeto valioso, con el mismo nivel, con la misma importancia que yo. En esta trayectoria, entonces les digo, iniciaremos leyendo los documentos, y aquí vamos a tener la primera ruptura. A ver si lo hacemos grande. Ya nada más me voy a quedar aquí, en esta altura. Va a venir la primera ruptura, la historia y la cultura. Voy a leer los documentos, pero va a haber algo que me mueva de mi zona de confort. Y voy a decir, sí, esto está bien, pero esto no está tomando en cuenta Tlaxcala. Y esto no está tomando en cuenta a Marx, que lleva 18 años de servicio en básica, 10 de servicio en básica, más 10 en superior. No está tomando en cuenta eso. Y entonces empieza esto va a generar violencia en el sujeto. Va a empezar a resistirse hacia esta nueva información. ¿Qué seguirá en esta transformación? Espero. Porque aquí puede ser que aquí se bajen del barco, se vayan a la Resistencia, se cambien a Guanajuato, a las escuelas aztecas, ¿no? Y digan, yo no voy a seguir con la nueva escuela mexicana, no, esto no es para mí. Puede ser que aquí suceda, aquí a esta altura de la trayectoria. Los que quieran continuar se acercarán otra vez a los libros del maestro, aquellas provocaciones. Libro del maestro, fase 6, fase 3, 4 y 5. Y después de estarle dando vueltas a la cabeza de que, caray, ¿será verdad lo que dice Freire de que no hay educación neutra y que o soy parte de una educación hegemónica o soy parte de una educación subalterna? O educo para dominar o educo para ser dominado. ¿Será eso cierto? O sea, le estarán pensando, dando vueltas a la cabeza. ¿Será cierto lo que dijo Freire? ¿Será cierto la pedagogía crítica? Entonces empezarán un proceso de territorialización. Y dirán, bueno, ¿qué está sucediendo en mi aula? ¿Qué sucede con los otros que tengo enfrente? ¿Por qué educo como educo? Y ahí empezará una conciencia crítica de lo que sucede. Vamos avanzando. Una conciencia crítica de los otros, del territorio. Desarrollarán cierto pensamiento crítico y va a venir un punto fundamental, la jerarquización. Y ahí se acercarán al día 1 de clases y pensarán, bueno, sí, ya tengo aquí, me sacó de mi zona de confort y me doy cuenta que mi territorio tiene múltiples problemáticas y que sí es verdad, no estamos en las mismas condiciones y hay diferencia entre los estudiantes que recibo. Y no puedo enfrentar de una manera lineal, progresiva, prescriptiva la educación. Está bien, pero ¿y ahora por dónde inicio? ¿Cuál va a ser el primer paso? Voy a tener que jerarquizar.
ya vi que en mi escenario, problemas sociales, problemas comunitarios, tengo 115. Bien, bien. ¿Y cuáles de esos 115 pueden ser abordados con la comunidad que estoy formando con mis estudiantes? Pues ya de esos, porque hay algunos que pues sí, la cuestión del hambre en el mundo, o la cuestión de la violencia en el mundo, o la cuestión de un México machista, patriarcal, pues sí, es un problema, pero no vamos a poder resolverlo aquí. Tal vez algunos dirán, sí, pero te vamos a generar conciencia, y si es importante para mí, no lo sé. En cada uno tendrá que hacer la jerarquización y decir, de estos 115 que encontré, de estos 50, de estos 20, de estos 12, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el que tiene un hecho fundamental que por aquí deberíamos iniciar? Y entonces los numero. Y digo, estos son los 12. Hago esa jerarquización y después de ella diré, bueno, ¿y cómo los voy a abordar? Y corro a los libros de proyectos. Los 3. Estos 3 que son el corazón de la familia. Y digo, esta jerarquización que hice, el punto que fue más importante, justo encaja con el proyecto. Vamos a ver qué suerte tengo. El uso negado de las lenguas originarias, sí me gustó. El uso negado de las lenguas originarias. Este es el proyecto que voy a tomar primero. Y después veo en la jerarquización que hice, ¿cuál seguiría? No, pues con lo que hice, el que va a encajar, el que veo que encaja mejor para mi trayectoria que estoy intentando desarrollar es las necesidades básicas de hoy y de ayer, y este es el proyecto 2. Y entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi programa analítico. ¿Ya vieron cómo va a engarzar los libros de texto con el programa analítico? Si hago el programa analítico antes de todo esto, te va a costar trabajo. O sea, lo hemos estado pensando en la unidad, ¿no? Te va a costar trabajo. No, ¿cómo vas a engarzar los libros de texto? Tienen que ir dinámicamente. No puedes esperar que después de que tengas tu programa analítico, el libro va a llegar y va a engarzar solito con lo que necesitabas. Debiste hacer una programación orgánica, tomar conciencia crítica, tomar decisiones que fueran llevándote a esto. ¿Qué va a pasar después? Creo, vas a necesitar ajustes, porque vas a estar viendo, ya estamos pensando, ya no los días previos, el consejo técnico escolar previo al inicio de clases, sino el primer día de clases. Y ahí te das cuenta que lo que esperabas que fuera tu grupo no lo es, que llegan en unas condiciones diferentes. Ajustar para generar un nuevo programa analítico que sea territorializado a las necesidades reales que ya observaste el primer día de clases. Que seguirá ahí un cambio en la praxis educativa, en la práctica escolar, en los consejos técnicos escolares. Con esto termino. Esta cuestión del consejo técnico escolar será fundamental. Como ven, la nueva escuela mexicana, no estamos en ella, La nueva escuela mexicana está hasta acá, ya habiendo dejado de lado esta cuestión narcisista del yo, con un compromiso total con la comunidad. Está hasta allá como una utopía, como la cabeza de ese Quetzalcóatl, como la llegada hacia esa luz, hacia el conocimiento. Previo a eso, como un peldaño anterior, está el Consejo Técnico Escolar, que es donde se desarrollarán las cooperativas. Si seguimos con consejos técnicos escolares, donde tan solo vamos porque nos obligaron, a mí me obligaban mucho, en Texcoco me obligaban un montón, los consejos que se hacían, había que ir, los de privada íbamos en vacaciones, no podíamos ir, o sea, se hacían especiales, ¿no? Y había que ir y implicaban que el contrato del siguiente ciclo escolar, y pues había que hacer lo que ellos mandaban, ¿no? Generalmente lo daba el TEC de Monterrey en Texcoco, en el Estado de México, no sé aquí, pero los que mandaban a darnos los cursos de actualización que estaban rodeando al Consejo Técnico Escolar de privadas era gente del TEC, y pues hacías lo que te mandaban, pero completamente desde la desconfianza. O sea, yo no podía ahí decirles
Pues yo esto hago en mi ciclo escolar porque estaba el supervisor o estaba el director de la escuela y me podía castigar porque no era lo que mandaba la SEP. Entonces yo me callaba, escuchaba lo que decía la persona que iba del TEC de Monterrey, lo que decía el director, que me pedían, haga esto, entregue esto, tal, hacía como me lo pedían y eso era todo. No había una coordinación y menos aún una cooperación. Yo tenía miedo de que el compañero que estuviera al lado, aunque trabajáramos en la misma escuela, pues me fuera pues a juzgar o a decirle al director que no estaba haciendo lo que me tocaba. No había cooperación. Los consejos tienen que cambiar. Deberán ser generosos, donde los maestros van ahí a discutir de didáctica y de pedagogía, no a cumplir un requisito, y donde se generan las cooperativas de trabajo que este consejo técnico después vinculará hacia otros consejos técnicos escolares, que será la utopía. O sea, hoy nada más nosotros somos de este consejo, ojalá que llegue a haber la generosidad para que yo le enseño mi programa analítico, usted el suyo, usted, para lograr hacer un trabajo ya a nivel escolar. Habrá algunas escuelas que no lo logren, que dirán los maestros, yo te enseño lo mío, ¿no? Lo que en realidad está sucediendo. Ojalá que sí sucedan para que en un futuro el trabajo de este consejo técnico escolar sirva en una cuestión de comunicación y de organización para otros consejos técnicos escolares y empiece el trabajo de cooperativas, proyectos mucho más complejos que vayan a la comunidad y no solamente al interior del aula o de la escuela. Ojalá que se logre. Bueno, compañeros, sé que me alargué, espero que les haya servido.